Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. En este video vamos a hablar de lo que es el voltaje de rizo y de reguladores de voltaje para diseñar nuestras propias fuentes de voltaje para nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué es el voltaje de rizo? El voltaje de rizo es el voltaje que sale o que aparece más bien a la salida de un rectificador en onda completa. Este es un circuito que es un resumen de un video que tengo en el canal que voy a dejar en la descripción de este video, en donde hablé del capacitor de filtrado. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Que a la salida de este transformador tenemos nuestra onda sinusoidal con una frecuencia de 60 Hz. En rectificación en onda completa, pues esta es la señal completamente rectificada, con la diferencia en que aquí la frecuencia se duplica a 120 Hz. Cuando le conectamos el capacitor de filtro, entonces el voltaje en el capacitor va a tener esta señal. Es decir, el capacitor se empieza a cargar y cuando llega al voltaje pico, el capacitor mantiene ese voltaje constante. Y cuando le conectamos una resistencia de carga, digamos esto es tierra, cuando le conectamos acá una resistencia de carga, pues el capacitor se va a descargar a través de esta resistencia, manteniendo pues este rizado. Es decir, el capacitor se carga hasta el siguiente semiciclo de la onda, se carga, se descarga, así sucesivamente. Por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a analizamos el voltaje en función del tiempo. Entonces, el voltaje en el capacitor sin carga es este. Y el voltaje en el capacitor con carga es este que tenemos acá. Es un rizado. Es decir, que el valor promedio de esta señal, digamos, es un voltaje en DC. Y ese voltaje en DC está justamente en la mitad de un voltaje pico máximo y un voltaje mínimo. La diferencia entre el voltaje pico y el voltaje mínimo es lo que se conoce como el voltaje de rizo. O también yo lo llamo, o bueno, en muchos textos también se le llama delta dB sub 0. Es el voltaje de rizo. Este valor en DC vuelvo y repito, está casi en la mitad del voltaje pico y el voltaje mínimo. Ahora, ¿por qué se cayó ese voltaje DC si aquí, digamos, inicialmente teníamos, por ejemplo, 38 voltios y digamos que aquí cayó, qué sé yo, a 27 voltios? ¿Por qué cayó? Porque recordemos que a la salida del transformador hay que considerar, digamos, una resistencia interna. Esa resistencia interna y ese caso lo habíamos visto en el ejemplo perdón, en el video que voy a dejar en la descripción de este video, en donde tenemos que la salida del transformador se puede modelar como una resistencia R sub 0. Es decir, tenemos el voltaje en el transformador sin carga, R sub 0, y tenemos nuestra resistencia de carga. Esta es la resistencia interna y esta es la resistencia en la carga. Entonces, debido a esta resistencia interna, es que cuando aparece la carga, cuando aparece esta carga acá, el voltaje en DC disminuye. Entonces aquí, en pocas palabras, lo que vimos acá es el resumen de lo que hay en esta diapositiva. Tenemos que sin carga, el voltaje es de 38 voltios para una corriente de 0 amperios, ya que no tenemos ninguna carga conectada. Cuando conectamos una carga, por ejemplo, digamos de 100 ohmios, entonces nosotros vemos que el voltaje en DC es igual a 27 voltios, cayó, la corriente es de 0.279 amperios en la carga y el voltaje de rizo se ve reflejado en 1,5 voltios. Bueno, lo que estamos mirando aquí aproximadamente en el osciloscopio. Y el voltaje a plena carga, es decir, que cuando nosotros conectamos una carga para exigir 1 amperio de corriente, entonces el voltaje a plena carga es de 20 voltios. Por lo tanto, el voltaje cae y el voltaje de rizo aumenta a 2.7 voltios. Entonces, no solamente estamos viendo que cuando le conectamos una carga disminuye el voltaje, sino también estamos viendo lo siguiente: el voltaje de rizo. El voltaje de rizo aumenta cuando aumenta la corriente en la carga. Ahora, digamos que aquí tenemos una frecuencia de 120 Hz. Si la frecuencia la disminuimos,
es decir, aumentamos el periodo. Entonces, el capacitor cuando empieza a descargarse, se va a descargar con la misma pendiente, pero lo que pasa es que ya no va a llegar a esta parte, sino va a llegar a esta parte porque la frecuencia la disminuimos. Se vuelve a cargar, se vuelve a descargar y por lo tanto el voltaje de rizo, que es la diferencia entre este punto y este punto, aumentó. Entonces, en pocas palabras, el voltaje de rizo es directamente proporcional al periodo y también es inversamente proporcional a la capacitancia. ¿Por qué? Porque recordemos que el tau es igual a R por C. Si aumentamos el valor de la capacitancia, pues entonces va a ser más lenta la descarga y por lo tanto cuando llegue acá, el capacitor se va a volver a cargar. Entonces aquí el voltaje de rizo ya sería entre este punto y este punto. Y el voltaje de rizo ahí disminuyó. Por lo tanto, el voltaje de rizo es inversamente proporcional a la capacitancia, directamente proporcional al periodo y directamente proporcional a la corriente de la carga. Y es lo que nosotros estamos viendo justamente en esta diapositiva. Ahora, todo esto que hemos visto acá lo podemos simular perfectamente en el Proteus. Entonces, digamos aquí yo le quito la carga. Olvidemos de la parte de los reguladores de voltaje. Miremos de aquí hacia la izquierda. Cuando le doy play a la simulación. Bueno, aquí estamos viendo un voltaje de aproximadamente 38 voltios. Ya que tenemos aquí la escala de 5 voltios por división. Entonces 5, 10, 15, 20, 25. No, 5, 10, 15, 20, 25. Bueno, tenemos un voltaje. Entonces, cuando le conectamos una carga, supongamos que le conectamos una carga de 100. Digamos, cuando le conectamos una carga de 100 ohmios, aquí pues vemos que existe ese rizado. Pongámosle aquí a 2 voltios por división. Entonces, el rizado aumenta, como nos damos cuenta, aquí también disminuyó el voltaje DC. Y cuando le conectamos la resistencia a plena carga, digamos de 21 ohmios, entonces acá el rizado se hace mucho más notorio. El valor del voltaje en DC cae casi a 20 voltios. Y pues justamente es lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Bueno, en esta otra diapositiva, ahora sí tenemos nuestras ecuaciones para criterios de diseño. Es decir, vuelvo y repito, aquí tenemos nuestro voltaje en DC, tenemos nuestro voltaje de rizo, nuestro voltaje pico y nuestro voltaje mínimo. Entonces, el voltaje de rizo, recordemos que es directamente proporcional al periodo, a la corriente en la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Voltaje pico menos el voltaje mínimo es igual al voltaje de rizo o al revés. Voltaje pico menos el voltaje de rizo es igual al voltaje mínimo. El voltaje RMS de esta señal es voltaje de rizo dividido entre 3.5. Porcentaje de regulación. El voltaje en CD sin carga menos el voltaje en CD a plena carga dividido entre el voltaje en CD a plena carga. En este ejemplo, nuestro voltaje sin carga era de 38 voltios y a plena carga era de 20 voltios. Por lo tanto, el porcentaje de regulación es 38 menos 20 sobre 20%, 90%. La frecuencia es igual a 2 veces la frecuencia de la red, que es igual a 120 Hz. Y este es el porcentaje de rizo. El porcentaje de rizo es el voltaje RMS dividido entre el voltaje en CD. Entonces, supongamos que a nosotros nos dicen, hombre, tenemos un transformador. Este transformador es uno que yo tengo acá en la casa, en donde tenemos 12 voltios RMS entre el cable rojo y el cable gris, o 24 voltios RMS a 1 amperio entre rojo y rojo. Por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos 24 voltios RMS a 1 amperio o a 2 amperios. Entonces, la corriente en la carga supongamos que es de 1 amperio. Por lo tanto, el voltaje a plena carga es de 24 voltios RMS con un capacitor de 1000 microfarads. Aquí se me olvidó mostrar que, por ejemplo, si yo aumento aquí el valor de la capacitancia,
disminuye el rizado. Eso fue algo que se me olvidó mostrar. Entonces, pues miremos aquí que el rizado ya disminuyó lo suficiente. O sea, ya no se nota tanto. Por lo tanto, el voltaje de rizo es inversamente proporcional a la capacitancia. Ahora sí, prosigamos con esta diapositiva. Tenemos una capacitancia de 1000 microfaradios. Entonces, aquí tenemos que el voltaje de rizo con estos datos es de 8.33 voltios, utilizando esta ecuación que tenemos acá. 1 amperio sobre 120 Hz multiplicado por la capacitancia. Voltaje RMS 8.33 voltios dividido entre 3.5 nos da como resultado 2.38 voltios. Ahora, con estos valores que tenemos, que nuestro voltaje pico, es decir, el voltaje pico, es igual a 24 voltios RMS multiplicado por la raíz de 2 es igual a 34 voltios. Es decir, 34 voltios aquí arriba. El voltaje en DC. Como el voltaje en DC prácticamente está en toda la mitad y nosotros ya sabemos que el delta de V sub 0 es igual a 8.33, entonces el voltaje en DC, ¿cuál es? Pues es igual a 34 menos la mitad del voltaje de rizo, que es igual a 29.83 voltios. Y el voltaje mínimo, pues, ¿qué es? Es el voltaje en DC menos la mitad del voltaje de rizo, que es 25.66 voltios. Y por último, nuestro porcentaje de rizo es de 2.38 sobre 29.83. Es decir, vuelvo y repito, voltaje RMS 2.38 dividido entre 29.83, que es el voltaje en CD, bueno, o en DC. Ese porcentaje nos dio de 7.9%. Ese porcentaje de rizo. Ahora, supongamos que a nosotros nos dicen, no, diseña una fuente de 12 voltios pico a 1 amperio corriente con un rizo de menos del 10%. Entonces, el análisis en CD es pensando, vuelvo y repito, en este modelo en donde tenemos nuestra resistencia interna a la salida del transformador de los diodos y tenemos nuestra resistencia de carga. Nos dicen 12 voltios pico a 1 amperio de corriente. Por lo tanto, tenemos 1 amperio y tenemos 12 voltios, que es el voltaje a plena carga. Por lo tanto, si aquí caen 12 voltios y supongamos que la resistencia de salida de nuestro transformador es de 10 ohmios, entonces 1 amperio por 10 ohmios nos da como resultado 10 voltios. 10 voltios por 2 más 12 voltios, 22 voltios. Este es el voltaje en el secundario sin carga. Entonces, el voltaje RMS en el secundario es de 22 voltios dividido entre raíz de 2 es igual a 15.5 voltios RMS. ¿Será que en el mercado encontramos transformadores que nos den ese valor de 15.5 voltios RMS? De pronto sí, de pronto no. Digamos, en mi caso yo no lo tengo, yo tengo este transformador, el que les había mostrado aquí en esta diapositiva. Es decir, no hay forma, digamos, de conectar 15 voltios RMS. Hay otros transformadores que, digamos, aquí traen 12 voltios, 9 voltios, 0, 9 voltios, 12 voltios. Entonces, de pronto con esos transformadores sí se puede construir una salida para que nos dé 15 voltios RMS aproximadamente. Bueno, eso es el caso en el que exista este transformador. Ahora supongamos que vamos a mirar el análisis en AC. Entonces, en AC nos dicen que el voltaje de rizo es del 10%. Por lo tanto, el voltaje RMS, ¿cuál es? Es el voltaje en CD pico, 12 multiplicado por el porcentaje de rizo, nos da como resultado 1.2 voltios. Como el voltaje RMS es de 1.2 voltios, pues el delta de V sub 0, ¿cuál es? Es 4.2 voltios. Ahora necesitamos saber cuál es la capacitancia. La capacitancia es igual a la corriente a plena carga dividido entre la frecuencia multiplicado por el delta de V sub 0. Esta es la ecuación que teníamos en esta diapositiva. De acá, solamente que estoy despejando la capacitancia. La capacitancia nos da de 1984 microfaradios, la redondeamos hacia arriba a 2000 microfaradios. ¿Qué voltaje va a manejar ese capacitor? Si el voltaje en el secundario sin carga es de 22 voltios, entonces el voltaje en el capacitor es el voltaje en el secundario sin carga más el 20% del voltaje en el secundario sin carga. Esto es como criterios de diseño, por lo que podemos utilizar un capacitor que tenga un rótulo de 26 voltios aproximadamente, digamos que 25 voltios.
Entonces, en resumen, tenemos que sin carga tenemos 22 voltios y cuando le conectamos una carga para que nos entregue un amperio de corriente, entonces el voltaje cae a 12 voltios, el delta de V sub 0 o el voltaje rizo de 4.2 voltios y el voltaje mínimo que es el voltaje en DC menos la mitad del voltaje de rizo que nos da como resultado 9.9 voltios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos, o sea, no nos interesa esta señal de rizo, sino tenemos que sacar una señal completamente regulada horizontal. Miren, a este tipo de fuentes se le conoce como fuentes de voltaje no reguladas. ¿Por qué? Porque cuando le conectamos una carga, el voltaje disminuye y lo que queremos hacer es que el voltaje no disminuya con variaciones en la carga y el voltaje se mantenga constante, sin este rizado. Entonces, para eso existen los famosos reguladores de voltaje. Los reguladores de voltaje son dispositivos de 3 pines. Un pin es la entrada, otro pin es el GND o la referencia y otro pin es la salida. Por lo general, esos reguladores de voltaje manejan polaridades negativas, positivas o bipolar. Manejan voltajes fijos de 5, 12, 15 voltios o voltajes variables de 1,25 voltios a 37 voltios. Manejan estas corrientes desde 0,1 hasta 3 amperios. Y aquí tenemos un ejemplo de un regulador LM7805. Las últimas cifras nos dicen que este es un regulador de 5 voltios. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí esta señal con este rizo, la conectamos en la entrada y la idea es que este regulador a la salida nos entregue una señal completamente horizontal en 5 voltios, de tal forma que si le conectamos cualquier carga a la salida, pues este mantenga los 5 voltios independiente de la carga. Por eso se llama regulador de voltaje. Pero antes de conectarle un regulador de voltaje, hay que pensar en lo siguiente. Hay que garantizar que entre el voltaje que queramos regular, digamos que son 5 voltios, y el voltaje mínimo en este rizo sea de 3 voltios. Este es un margen mínimo. Pero entonces ustedes dicen, bueno, yo puedo coger este diseño, es decir, que el voltaje mínimo es de 25.66 voltios y como queremos regular 5 voltios, entonces el margen es de 20 voltios. Entonces uno dice, bueno, aquí ya estoy garantizando, digamos, ese margen mínimo de 3 voltios, ya que estamos dejando un margen de 20 voltios. Tampoco se puede pues pensar en hacer eso así como tan folclóricamente, porque si aumentamos ese margen, el regulador tiene que disipar más potencia en forma de calor y se va a calentar. Por lo general, estos reguladores tienden a calentarse muchísimo. Entonces, este huequito es para conectar un disipador. Después, la idea es tratar de lograr este margen mínimo de 3 voltios, pero tampoco pues excederlo a los 20 voltios para que el regulador no se caliente. Por eso que es importante tener mucho cuidado cuando uno haga el análisis en AC para uno saber cuál es el voltaje mínimo con los criterios pues del transformador, de los capacitores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo, digamos que en este caso a mí me dio 9.9 voltios. Tenemos 9.9 voltios menos 5 voltios, digamos que tenemos un margen mínimo de aproximadamente 5 voltios. Bueno, 4.9 voltios, que digamos que es como un margen hasta tolerable. ¿Listo? Aquí tenemos varias formas de conectar nuestros diferentes reguladores. Aquí tenemos un regulador para 12 voltios, el 7812. El 7805 es para regular a 5 voltios. Y aquí tenemos el regulador variable que es el LM317. Entonces, en primer lugar, a los reguladores hay que conectarle un capacitor de tantalio, que son esas lentejas, que minimizan los problemas causados por las terminales entre el rectificador y el regulador. Se le conecta un capacitor también de electrolítico de 10 microfaradios para mejorar la respuesta transitoria. Esto simplemente es para mejorar la calidad de la señal. Y el diodo 1 es un diodo de protección para protegerlo en contra de cortos en la entrada. Un ejemplo.
Supongamos, veamos, acá tenemos nuestro regulador de voltaje. Aquí tenemos nuestra carga. Y digamos que ocurre un corto aquí en la entrada. Esto se fue a tierra. Entonces, inicialmente la corriente que viene saliendo del regulador ahora se va a ir. Ahora va a coger este camino. Por lo tanto, esa corriente va a terminar dañando el regulador. Entonces, para darle un camino a esta corriente que no sea por el regulador, pues se hace a través de un diodo. Por eso es que este diodo se le conoce como un diodo de protección, para proteger al regulador en contra de cortos que ocurran en la entrada. Entonces se conecta un diodo al 7812, se le conecta un diodo al 7805, a este también se le conecta un diodo, lo que pasa es que aquí en el simulador olvidé conectarle. Bueno, en este pantallazo se me olvidó conectarle. Digamos que al 7805 también se le conecta otro capacitor de 0,1 microfaradios de tantalio para seguir mejorando la respuesta. También se le acostumbra a colocarle un diodo polarizado de esta forma. Entonces cuando conectamos pues estos reguladores de esta forma, aquí estamos garantizando ya nuestro voltaje regulado. Profundicemos un poco más en el regulador variable, donde a la salida tenemos pues esta resistencia que es R2 que viene conectado entre el terminal 2 y el terminal 1. Entre el terminal 1 se le conecta un capacitor de 10 microfaradios para eliminar cualquier tipo de ruido y también se le conecta un potenciómetro. Entonces, al amplificar esta imagen, ¿qué es lo que tenemos? Siempre este regulador va a botar 1.2 voltios constantes entre el terminal 2 y el terminal 1. Entonces, el fabricante dice que le conectemos una resistencia de 240 ohmios aproximadamente para garantizar una corriente de 5 miliamperios aquí en el circuito. Entonces, esa corriente de 5 miliamperios pasa por el potenciómetro, el voltaje en el potenciómetro de 5 miliamperios por la resistencia del potenciómetro, que es variable. Ahora, el voltaje a la salida, ¿cuál es? Es el voltaje entre el pin número 2 y tierra. Es decir, es el voltaje en el potenciómetro más los 1.2 voltios que hay acá. Por lo tanto, es igual a 1.2 voltios más el voltaje en el potenciómetro, que es la resistencia en el potenciómetro por 5 miliamperios. Es igual a 1.2 voltios más la resistencia en el potenciómetro por, y bueno, 5 miliamperios es 1.2 voltios dividido entre 240 ohmios, donde factorizamos 1.2 perdón, y nos da factor de 1 más resistencia al potenciómetro dividido entre 240, y es esta fórmula que tenemos aquí abajo. Entonces, el voltaje a la salida depende pues de la resistencia del potenciómetro. Si la resistencia del potenciómetro es igual a 0, entonces el voltaje Vout es igual a 1.25 voltios. Por eso es que esos reguladores variables varían entre 1.25 hasta un voltaje de 37, que pues eso es lo que dice los fabricantes, hasta dónde puede regular. Entonces, ahora sí, vamos a mirar acá en el Proteus cómo vamos a conectar esto. Entonces, aquí tenemos nuestro regulador 78012. Entonces, primero yo conecto esto acá, quito acá la carga, porque ahora la carga es la que tenemos acá. Y por ahora vamos a ponerle una carga de 100 ohmios para mirar cuál es el voltaje a la salida. Le damos play a la simulación. Y aquí estamos viendo el voltaje completamente regulado a 12 voltios. Pongamos una carga de 50 ohmios a ver qué pasa. Igual el voltaje se mantiene a 12 voltios, no tiene ningún rizado, no tiene ningún problema, es decir, ya con el regulador ya estamos garantizando, digamos, esa regulación que es lo que necesitamos para nuestras etapas. Recordemos que estas fuentes se utilizan mucho para alimentar circuitos lógicos que requieren voltajes constantes. Entonces, por eso es importante pues mantener bien regulado el voltaje. Listo, esto es digamos para un regulador de voltaje fijo a 12 voltios. Ahora vamos a mirar el LM317 cómo funciona. Entonces lo primero es
conectar la entrada. Quito esto. Y me llevo esto por acá. Entonces miren, digamos que la resistencia es igual a 0 ohmios. En la resistencia del potenciómetro es igual a 0 ohmios. Entonces el voltaje es de aproximadamente 1.25 voltios. El voltaje mínimo, ya que el voltaje entre el pin número 2 y el pin número 1 es de 1.25. Ahora aumentemos el valor del potenciómetro a, digamos, a 100 ohmios, a ver cuánto nos arroja ese voltaje. 1.78 voltios, pongámosle una resistencia de 10K. Listo, el voltaje aumentó a 22.28 voltios. Vemos que aquí ocurre un rizo. ¿Por qué ocurre este rizo? Bueno, de pronto aquí toca meterle más capacitores. Igual estos reguladores de voltaje yo no los uso a tan alto voltaje. Normalmente yo los utilizo para regular hasta máximo 10 voltios. Pongámosle acá más bien un K. Entonces el voltaje disminuyó. Ya, ahí estamos viendo el voltaje completamente horizontal. Sí, normalmente pues este tipo de reguladores yo los utilizo para que me regulen, digamos, entre 0 hasta 10 voltios por mucho. Entonces, bueno, yo la verdad espero pues que este video haya sido de mucha utilidad. Eh, Realmente pues estas fuentes de voltaje, estos circuitos se utilizan en muchas fuentes de voltaje. Uno también puede construir sus propias fuentes de voltaje con estos diagramas esquemáticos. Uno puede pues hacer sus propios circuitos impresos. Entonces, nada, espero que dejen sus comentarios, cualquier duda y no olviden suscribirse. Un saludo y nos vemos en un próximo video en donde voy a explicar ya, bueno, voy a hacer el montaje ya de esta fuente, pero ya a nivel físico. Muchas gracias y hasta luego.